Silfa, que nos va a decir qué es el lenguaje del DICOM. Él es intérprete y tiene un proyecto, o qué es Manos para la Historia. Adelante. Buenos días, un placer estar con ustedes. Pues sí, ¿sabe que en el país, según el último informe del CONADIS, hay unas 1.200.000 personas con algún tipo de discapacidad total o parcial? Entre estas, hay un número aproximadamente de 250, 225.000 personas con discapacidad auditiva. ¿Qué pasa con ellos? Simplemente usan otro lenguaje. Tal vez lo han visto en televisión o lo han visto por la calle, cómo se comunican ellos, que usan las manos, ¿verdad? Sí. Hablan en otros idiomas. Yo vi una discusión una vez. ¿Hay discusiones? Sí, discuten. Es muy posible, porque como el lenguaje es tan gráfico, casi siempre el que no sabe señas lo entiende. Sí. Y es cierto. Pero, aunque muchos de ellos están en las escuelas y estudian y leen, es interesante que al ellos usar otro idioma, aunque leen, no tienen una lectura comprensiva, o sea, no entienden lo que están leyendo. Pueden entender palabras, pero no oraciones precisas. Entonces, para que entiendan, se necesita que se le comunique en su lenguaje. Y por eso fue creado el proyecto Manos para la Historia. ¿Es una escuela? No, es un proyecto cultural que vino a ser como resultado de las políticas públicas del señor presidente de la República. Ah, porque eso es oficial. Sí, es con fondos del Ministerio de Cultura. ¿Conocen las convocatorias a proyectos culturales? Van dos y hay una tercera que está... ¿Y hay mucha gente que se dedica a eso? Sí, como intérprete de la lengua de señas, sí. Hay una asociación que recoge cerca de 100 o más. ¿Dónde se entrenan esas personas? De diferentes puntos. Por ejemplo, el CONADIS tiene un régimen de entrenamiento, también la Escuela Nacional de Sordomudos. Y en diferentes puntos del país hay intérpretes que comunican el lenguaje, ayudan a los sordos, son un puente comunicacional. ¿Es una profesión? Sí, es una profesión. ¿Qué tiempo toma el entrenarse para más o menos poder desenvolverse? Sabe que el lenguaje de señas es como cualquier otro idioma. Todavía, por desgracia, en nuestro país no se ha implementado como un currículo educativo, pero con el tiempo ya vendrá. Bien, una pregunta que me llama mucho la atención, y perdóname que te llevamos tan apresurado. Vladimir, los sentimientos, transmitirlos con el lenguaje de las manos, ¿es difícil? No, no es difícil, al contrario, es más fácil, porque las manos comunican un mensaje, pero tu cara es como quien dice los signos de puntuación de lo que tú estás hablando. Sí, pero la expresión de la boca, de la voz es insustituible. Sí, para nosotros que escuchamos, pero para los sordos no, porque el lenguaje de ellos es visual, es espacial, o sea... Cuando un concepto en inglés y en español se hace con la misma seña. Sí, porque el lenguaje que usamos aquí precisamente es el lenguaje americano de señas. Es decir, que a ti te entiendo en chino. Sí sabe el lenguaje de señas americano, sí, pero ellos tienen otro idioma ya. Ah, ya. Pero sí, cuando se expresa un mensaje, la cara es lo que dice el resto. Eso hace que se entienda. Pero lo que está preguntando José, ¿hay un abecedario universal o hay un abecedario para cada idioma? Sí, hay un abecedario universal que se usa internacionalmente, pero sí cada país tiene su idioma diferente. Es decir, que posiblemente tú te entrenas aquí, te puedan entender en Estados Unidos, sí, claro, pero no en un país árabe, ¿verdad? Es posible que no. Pero el idioma que hablamos aquí se habla en Estados Unidos, Jamaica, algunos países de África, Puerto Rico, en Haití también se habla. O sea que lo que se transmite es el concepto. Sí, se transmite el concepto, se transmite la idea. Sí. Pero todo queda claro. Cada seña tiene una palabra y tiene su significado. ¿Es presidencia o es cultura que encabeza eso aquí? Proyectos culturales, el Ministerio de Cultura, con la convocatoria de proyectos culturales. El presidente en su discurso de rendición de cuentas habló de estos y dijo que 300 y pico estaban en ejecución. Y este es uno de ellos. Mire, esto es una muestra de lo que tiene. El proyecto consiste en divulgar ese material audiovisual. ¿O qué parte tiene que ver en esto en el proyecto? Historia dominicana. Hay cientos de libros que hablan de la historia dominicana. Batalla del 19 de marzo, Nuestros Padres de la Patria, cómo surgió la República. Ese Bocayala que estaba ahí, Ajá. Esa era de Colombia. Ajá. La fotografía que estaba, sigue. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener nada en su idioma,
les resulta más difícil comprender el mensaje. O sea, cómo ellos copian el ejemplo de esos dominicanos que Historia lucharon. dominicana. Sí, así es. Okay. Cómo ellos copian el ejemplo de esos dominicanos que lucharon, que derramaron su sangre por el país. El ejemplo de ellos, son modelos a seguir. Entonces, al llevarlos a ellos en su idioma, es más fácil comprenderlo, seguirlo, imitarlo y así forjar su propio futuro sabiendo de dónde venimos. Ya están hechas las biografías de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, María Trinidad Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, y ese último que estamos viendo aquí es Batalla del 19 de marzo de 1844. Tiene audio también, tiene sonidos, algo que bien entretenido para que todo el mundo se pueda beneficiar. Ah, qué bien, sí. ¿Quién editó eso? ¿El gobierno? No, un grupo de editores de nuestra compañía. Recuerda que el propósito del presidente del Ministerio de Cultura es que los proyectos culturales no se hagan en un cuartico, sino que se le da oportunidad a la persona para que también exponga sus ideas y los proyectos se van a la calle, eso beneficia a la comunidad, se queden en la comunidad para beneficio de la gente. ¿Cuántos habitantes tú estimas que existen aquí en el país con el problema de Discapacidad auditiva. Sí. Va de 225 a 250.000. tanto? Sí, hay más de lo que uno se imagina. Entonces tú eres partidario de que todos los medios tengamos Sí, claro que un sí. cuadrito, ¿verdad? Igualdad, y no necesariamente un cuadrito, igualdad de oportunidades. Si se fijan, no implementamos el cuadrito aquí, porque eso lo margina a un poco. ¿Por qué no ponerlo en la pantalla completa para que también ellos entiendan el lenguaje? Bueno, porque 250.000 no es 10 millones. Pero tienen el mismo derecho que los 10 millones. Y cuidado si más, porque están marginados desde hace mucho. Por eso hay un lema de una institución pública que dice, sacarlo del escondite. Si ellos están escondidos ahí, pues tenemos una deuda pública con ellos. Y entonces con esto se está viendo el buen deseo. Se está comenzando a pagar esa deuda. Bien, ¿tú entiendes que eso debe ser una materia en la escuela? Sí, claro que sí. Claro que sí. Aunque se da historia en la escuela. El caso es que no está en el idioma que ellos usan. Porque el español que nosotros hablamos, para los sordos es un segundo idioma. El primero es ese. el lenguaje de señas. Bien, para terminar, Vladimir Silva, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu mensaje al país, al ciudadano común? Que a las personas sordas con discapacidad auditiva y a cualquier tipo de discapacidad, que lo tomen en cuenta. Tienen derecho. El nuevo nombre de la libertad es la educación, el conocimiento. Entonces, no olvidarlos. Seguir apoyándolos, seguir brindando la información, conocimiento. Las políticas públicas del gobierno están a favor de ellos deben saberla para beneficiarse. O sea, seguir dando apoyo. Los sordos usan mucho esa seña, significa te quiero, te amo. Entonces, vamos a hacer lo mismo con ellos, vamos a demostrarles ese amor. Comenzamos haciéndolo, llevándole la información en su idioma para que se sigan beneficiando. ¿Cuál es la seña? Te quiero, te amo. Para alguna gente esa seña significa el diablo. Bueno, depende, porque si tú haces, si le quitas el dedito y te la pones aquí, ya eso es otra cosa. Ah, sí. Está bien. Bien. ¿Cuántas personas están preparadas actualmente para transmitir el lenguaje de señas? La asociación de intérpretes de la lengua de señas recoge casi 100 intérpretes actualmente a nivel nacional. ¿Y dónde imparten clases ellos para que los beneficiarios de ese conocimiento puedan incorporar esos conocimientos a ellos? Sí, en la misma Escuela Nacional de Sordos y en otras, en instancias infantiles, en el mismo CAI también. O sea, en el país completo. O sea, no hay un pueblo de sordos, sino que simplemente están en todas las regiones del país. Y en todas las regiones se benefician, hay programas para ellos. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Sordos Mudos, de Sordos, que está en la 27, tiene 11, 12 filiales a nivel nacional. O sea que en diferentes partes del país ellos se benefician. Bien, Vladimir Silva, intérprete del lenguaje de señas del DICOM. ¿Qué es el DICOM? Dirección General de Comunicaciones. Bien. Manos para la historia. Gracias, Vladimir. Gracias a ustedes.